Y tome su Biblia, por favor. Tome su Biblia. En Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 1, estamos, ¿verdad? Ese es el texto que corresponde para hoy. Versículo 34. Llevamos un mes en el capítulo 1. Yo decía que mis nietos iban a terminar esta serie. Por ahí mis bisnietos en allá. ¿No? Porque hasta ahora, un mes en el capítulo 1. Ya hoy terminamos el capítulo 1, con el favor de Dios. Y es increíble que a ellos se les vaya más la alabanza que a nosotros. Dice la Escritura, a partir del verso 34, ¿verdad? Pero únicamente vamos a leer el verso 36, donde dice: excepto Caleb, hijo de Jefune, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, preparen sus cuadernos de notas. Y por favor, coloque el siguiente título allí: tres fuerzas. Vamos a hablar hoy de tres fuerzas. Eso es lo que vamos a compartir. Tres fuerzas. Esta enseñanza va muy ligada a la enseñanza de la semana pasada. Por eso quiero recordársela un poquito. Para los que no estuvieron, Moisés está iniciando su primer sermón. Recuerde que el libro de Deuteronomio son 3 sermones de Moisés. Y él está iniciando su primer sermón y está haciendo una especie de recuento de algunos sucesos de lo que sucedió desde la salida de Egipto. Ya ha recordado el suceso de Jetro y cuando fueron nombrados los jueces sobre el pueblo. Y hace 8 días vimos que empezó también a recordar ese suceso de los 12 espías. Por si no lo recuerda, es que cuando ellos salen de Egipto, llegan al Sinaí, y luego del Sinaí llegan a Cades Barnea, que es la frontera para entrar a la tierra prometida. Aproximadamente 2 años después únicamente de haber salido de la tierra de Egipto. Entonces ellos deciden enviar unos espías, y los espías van, registran la tierra, y 10 de ellos regresan con un mal informe que desanima al pueblo, y únicamente 2 de esos espías, Josué y Caleb, regresan con un buen informe. Entonces tomamos eso para hablar del futuro, ¿no? De lo incierto que es el futuro. Y como incierto, entonces, ¿qué decisiones debíamos tomar frente al futuro? Eso fue lo que vimos hace 8 días. Y hablamos de 4 decisiones que hay que tomar frente al futuro. Hay que elegir la fe sencilla en lugar de la sospecha. Ante el futuro es mejor elegir una fe sencilla en lugar de la sospecha. ¿Sí se acuerda, verdad? Luego hablamos de que ante el futuro era mejor elegir emprender que quedarse en la tienda. Era mejor tener una actitud proactiva, de arrojo, de osadía, de valentía, de avanzar, en lugar de quedarse en la tienda llorando, como hicieron ellos después de que oyeron a los 10 espías. Luego hablamos de que había que tomar la decisión de pensar bien en lugar de pensar mal. Que podíamos pensar
mal del futuro con pesimismo, con negativismo, o podíamos bien decidir pensar que todo iba a ir bien, que lo mejor estaba por venir. Podíamos tomar esa decisión, debíamos tomar esa decisión. Y por último hablamos acerca de tomar la decisión de no olvidarnos. Podíamos o decidir olvidarnos o decidir no olvidarnos. ¿Ok? ¿De qué? Podíamos decidir olvidarnos de lo que Dios había hecho por nosotros como un aliciente para el futuro, o podíamos olvidarnos de eso, ¿no? Y entonces vivir una vida en la derrota, la tristeza, el fracaso, la incertidumbre. Ahora, lo que sigue hoy es la continuación de esa historia. ¿Qué siguió pasando? Llegaron los 10 espías, dieron el mal informe, todo el mundo se desanimó, empezaron a quejarse, a murmurar, perdieron la fe, pero hubieron otros 2 espías, como ya le dije, que alentaron el corazón del pueblo y dijeron: no, sí podemos, vamos a conquistar, allá hay gigantes y todo, pero sí podemos hacerlo. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Entonces, en lo que pasó vamos a notar en primer lugar la fuerza de la incredulidad. La fuerza de la incredulidad. El verso 34 y el 35, y después leamos el 40 cuando dice: y oyó Jehová el rumor de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y luego el verso 40, allí donde dice: pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar rojo. Entonces, ahí nota la fuerza de la incredulidad. No debemos olvidar que las consecuencias de no tomar las decisiones correctas, las decisiones de las que le acabo de hablar, hace que Dios se enoje con ese pueblo, ¿no? Y que les impida a todos los mayores de 20 años ir a entrar a la tierra prometida. Entonces los pone a vagar por el desierto alrededor de 38 años, hasta que todos ellos que le creyeron a esos espías malvados que dieron un mal informe murieran. Y no les dejó entrar a la tierra prometida. Porque no debemos olvidar que la incredulidad tiene una fuerza, y esa fuerza es que nos hace perder las bendiciones de Dios. Cuando usted decide la incredulidad, cuando usted toma la decisión de la sospecha, la decisión de la tienda, la decisión de, se me olvidó la otra, la decisión de olvidar y la decisión de no pensar bien, eso tiene consecuencias y eso es una fuerza que nos roba las bendiciones de Dios. Así que no es sencillamente decir: pues yo voy a elegir pensar mal y pensar que todo lo peor me va a venir, y yo voy a elegir quedarme aquí en la tienda llorando mis desgracias y lo mal que me dio en la vida y todas las tragedias que me han pasado. Así que yo voy a decidir sospechar de Dios, porque algo me tiene guardado el Señor bien malo para el futuro. No, porque si usted toma esa decisión, note que eso tiene una fuerza y usted va a perder bendiciones de Dios. ¿Ok? Quiero que veamos unos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de esto mismo, pero en otras palabras. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. No pierda Deuteronomio, por favor, pero mire, Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Fíjese lo importante de esto. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Marcos 6, 1 al 6. Dice allí: salió de allí y vino a su pueblo, y le acompañaban sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y los muchos que le escuchaban estaban asombrados y decían: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que se ha dado, y tales milagros que se realizan mediante sus manos? Verso 3: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les decía: no hay profeta sino hombre, excepto en su propio pueblo, entre sus parientes y en su casa. Y mira lo que pasaba allí. Subráyelo, por favor, porque esto sigue pasando hoy. Y no podía, figúrese eso, y no podía
y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a muchos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos, y se asombró de la incredulidad de ellos. ¿Quería Jesús hacer más milagros? Amén. Siendo Dios como es, no pudo hacerlos. ¿Qué le impidió hacer más milagros? La incredulidad de ellos, la incredulidad de la gente, que no le creían, no podían confiar en Él. Y entonces esa falta de fe, esa falta de confianza, esa incredulidad les robó bendición. Y eso sigue pasando, yo hermano, para que se den cuenta. No es solo decir voy a decidir por la incredulidad, voy a decidir por el pesimismo, voy a decidir por eso y ya, no, sino que si decide por eso, ponga un sello ahí encima: usted va a perder bendiciones de Dios en su vida. Entonces es serio, ¿verdad que sí? Amén. Otro texto, Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7. Santiago capítulo 1, el verso 6 y el verso 7. Santiago capítulo 1, el verso 6 y verso 7. Aquí también nos habla del pedir con fe. Pero figúrese lo que dice, versículo 1, verso 6 al 7 dice: pero pida con fe, dice. Pero pida con fe, con convicción, con certeza, pida con seguridad, pero pida con fe. Y le dice: no dudando nada, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el versículo 7 es contundente: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Si hay incredulidad, dice, no piense que va a recibir nada del Señor. Si hay duda, dice, no piense que va a recibir cosa alguna de Dios. Amén. Aquí le voy a hacer una aclaración. Indudablemente muchas cosas Dios nos las da a pesar de nuestras dudas y de nuestra incredulidad. ¿Cierto? ¿Sí le decía? Que usted a veces ni sabe por qué Dios lo hizo. Dice: yo no sé ni por qué. Bueno, yo no creía, pero Dios lo hizo. Entonces uno se da cuenta que muchas veces Dios hace esas cosas de su pura misericordia con nosotros. Pero así no pasa siempre, sino que hay muchas otras que dependen de la fe que pongamos, de la confianza que tengamos en el Señor. Muchas otras son así. ¿Está claro, hermano, con eso? Igual cuando un testimonio. Yo le dije a usted que esos ayunos, el que acabamos de hacer, era una bendición y que había que hacerlo, ¿verdad? ¿Cierto? Amén. Bueno. Y yo le dije: Dios me va a dar algo. No sé si sea lo que yo le pedí. ¿Cierto? Amén. Pues es que estamos orando por un hijo, por mi esposo. Orando por eso. Sí. Y yo le pedí un hijo en el ayuno. Pero bueno, es el tiempo de Dios. Pero dije, a pesar, si no, Dios algo me va a dar. ¿Sí? No estoy diciendo que no me lo va a dar, ¿no? Solo que, bueno. Y en menos de una semana algo pasó, algo muy bonito pasó en mi vida. Y es que mi papá, toda la vida bien incrédulo, ¿no? Y bien duro de corazón. A pesar de todo, y ore, llevo 25 años orando por él, para que se arrepienta, se convierta. Y Dios empezó a tratarlo el último año, fuerte, ¿sí? Y qué día él mismo me llamó y me dijo: imagínense que fui a la misa y Dios me habló en la misa, porque yo me senté a orar y le pedí a Dios que me diera una guía, que me diera una dirección, que yo qué hacía en mi vida. Y Dios me habló, yo creo que fue Dios, me dijo. Y Dios me dijo que si yo quería conocerlo, era de su mano, mío. De su mano. Entonces yo, ¿en serio? ¿Really? ¿En serio, va? Sí. Entonces yo necesito ir a su iglesia, porque Dios me dijo que allá era que yo lo iba a conocer.
¿Sirve el ayuno o no sirve? Yo le he cogido una fe a esos ayunos, hermano. Y digo así, pero son 25 años de oración ahí, tranquilo, orando con el Señor. ¿Se fija? Pero ¿qué tal yo digo? No, hermano, cancelemos ese ayuno, es que ayunar es tan duro. Y además tanto que hemos ayunado y no pasa cosas así, ¿no? Entonces, deje así. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Nada. ¿Verdad? Pero dijimos, vamos a tener fe, vamos a confiar. ¿Bien? Ayunamos, oramos y mire la obra, al menos que Dios hizo en mí, en mi familia. Una obra bonita. Ahora estamos bregando en cómo lo vamos a traer desde las 170 hasta acá los domingos. Pero Dios, que abrió el corazón, abrirá también otras puertas. Pero quiero hacerle notar eso: la incredulidad es una fuerza poderosa también, que nos roba la bendición de Dios. Número 2, encontramos allí en el verso 40, quiero que mire, porque el verso 40 dice algo muy parecido a eso. En el verso 40, capítulo 1, verso 40, cuando dice allí: pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. ¿Se fijan? Estaban ahí en la frontera de la tierra prometida, pero la incredulidad hace que tengan que volver al desierto. La tierra prometida, vamos a decir, significa allí la bendición total de Dios para ellos. Pero como son incrédulos, ahora les toca volver al desierto de alacranes, de escorpiones, de serpientes, del calor, la sed, el sol ardiente, y todo por la incredulidad. Porque la incredulidad nos roba la bendición de Dios, pero también la incredulidad nos hace retroceder, nos hace echar para atrás, nos hace volver a desiertos de los que ya habíamos salido, nos hace volver a probar amarguras y cosas de las cuales ya habíamos superado. ¿Me hago entender? Ahora fíjese, hay otra fuerza aquí, y es la fuerza de la fe. Verso 36 y el 38. El 36 dice: excepto Caleb, hijo de Jefune, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y el verso 38 dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Entonces, así como hay una fuerza en la incredulidad que nos roba la bendición de Dios y nos hace retroceder, también hay una fuerza en la fe que nos hace alcanzar y lograr lo imposible. Permítame puntualizarle cosas sobre estos dos personajes. El primero, Josué. Note que ahí en el versículo 38, Dios le dice a Moisés: anímale, ¿cierto? Anímale. Porque aún los hombres de fe necesitan ánimo de otros. Por eso Dios le dice a Moisés: anímale, él va a conquistar esa tierra, pero ve, anímale, dale ánimo. Porque a veces hay gente que ve las personas que son de fe y cree que son invencibles, pues, y que es una especie de Superman y Batman y superhéroe y eso. Pero no, son también lloran, ¿ah? También se acongojan, también a veces les falla la fe, también a veces dudan, y por eso siempre están necesitando de otro allí que les diga: no, ánimo. ¿Se le olvidó que es cristiano o qué? ¿Se le olvidó qué padre tiene usted o qué? ¿Se le olvidó de dónde lo sacó el Señor? ¿Se le olvidaron las maravillas que Dios ha hecho o qué? Siempre es bueno alguien hacia el lado de uno. Ahora, pero no solo Josué. Yo quiero centrarme más en Caleb. A mí Caleb es maravilloso, o sea, estupendo, un hombre extraordinario.
allá va y dice, aquel día les dice, no, sí podemos, vamos a conquistar, allá hay murallas gigantes, esto no importa, Dios nos va a entregar esta tierra, Dios nos va a respaldar. Así habla ese día. Tenía 45 años en esa época, casi los míos, ¿no? 45 años en esta época, ¿ven? Pero siempre me ha parecido y me ha hecho pensar mucho un texto que encuentra usted más adelante en Josué capítulo 14 versículo 10, que también nos habla de Caleb. Josué capítulo 14 versículo 10 nos habla de Caleb. Aquí está hablando Caleb, y como nos va a informar, no tenía 45, tenía 40, y como nos va a informar aquí tenía 85 años. Pero va a ver el viejito como hablo yo. El viejito es tremendo. El viejito es una bendición. Es un abuelo que yo quisiera tener. Un maestro de la vida. Porque no te di el verso 10 al 12, le digo, dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Pero mira lo que sigue, y dice, número 1, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Número 2, conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y para entrar. Lo creo, maravilloso. ¿Cómo es hermoso oír a una persona de fe hablar? ¿Cómo es refrescante oír a una persona de fe hablar? ¿Cómo refresca eso? Igualito a los viejitos de ahorita. Hay gente que tiene 50 años, está en la inmunda. ¿Sí los ha visto? Acongojado, ya vueltos nada, gota, próstata inflamada, carranchín tienen, terrible. Pero aquí está Caleb diciendo, tengo 85 y mire, estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Oiga, yo espero llegar a estar hablando así. Si es que llego, no, pero bueno, supongamos que... No, vamos a llegar, viejos y llenos de vida, como dice la palabra. Pero fíjese, yo espero hablar así, qué bueno hablar así. Y dice, y tengo el mismo vigor para entrar, para salir. Pero lo que sigue mejor dice, dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los echaré como me prometió Jehová. Y dice, y ahora, Josué, necesito que me dejes el monte que me prometió Dios. Allá hay ciudades fortificadas y allá hay anaseos, es decir, gigantes, allá hay gigantes. Pero no importa, como Dios está conmigo, yo los voy a vencer. Amén. 85 años tiene. ¿No lo refresca usted esas palabras? ¿No lo ponen a pensar? ¿No lo motivan? ¿No dicen, y yo tengo 18 y mire cómo pienso? ¿No lo ponen a pensar? ¿No lo ponen a pensar decir, mire, yo tengo 30 y ando todo incrédulo, todo pesimista, ando sin fuerza, ando sin vigor? Qué refrescante es oír un hombre de Dios hablar de esa manera. Tengo fuerza, tengo vigor, voy a conquistar. No importa si hay gigantes, no importa nada. Dios está conmigo, yo voy por mi tierra. Un hombre meta, de propósito, que confiaba en la promesa que Dios le había hecho. Vivió 45 años de su vida para verla hecha una realidad. Se preparó para eso. Un hombre de fe. Y eso es a lo que somos llamados nosotros, ¿no? Somos llamados a ser por ahí arruinados, fracasados, llevados, arrastrados. Somos llamados a que a los 85 años hablemos así y todavía estemos pensando en conquistar, en lograr, en alcanzar. Esa es la fuerza de la fe. La fuerza de la confianza en Dios. Eso hace la confianza en Dios.
una persona que está dispuesto para él. Amén, hermano. Yo estaba viendo una foto mía que puse en Facebook de hace 15 años y dije, definitivamente, entre más pasa el tiempo, más fuerte, mejor. Ese es mejor. Si era maluco yo, ¿ah? No digas así, mi amor. Si era maluco. Si veo esa cabeza que yo tenía. Solo cabeza. Cabezón. Y yo pensaba, decía, no, pero si me pongo a comparar de esa época a esta época es mejor. Este momento de mi vida, a pesar que los años han pasado, este momento es mejor. Y me puse a pensar, dije, y así tiene que seguir siendo, porque la palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿qué tiene usted? Tiene la fuerza y la incredulidad que nos estanca, que nos hace perder las bendiciones de Dios. Pero tiene también la fuerza de la fe, hermano, que es la que aún a los 85 años nos está haciendo pensar en conquistar, en alcanzar, la que nos llena de fuerza para vivir. Pero en tercer lugar está la fuerza de la carne. La fuerza de la carne está ahí. En Deuteronomio capítulo 1, de nuevo, cuando ellos oyen eso, que Dios les dice, ya no van a entrar, ya no van para allá, devuélvanse al desierto. Entonces ellos tienen un cierto, digamos, arrepentimiento allí, ¿no? Verso 41 al 46 dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no diste oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó atención. ¿Ven? Entonces, cuando se dieron cuenta de la bendición que habían perdido por su incredulidad, quisieron arrepentirse para retomar, para que Dios les diera la bendición. Pero dígame algo, ya era tarde. Abra el ojo, porque puede ser que cuando caiga en cuenta de lo que perdió y quiera recuperarlo, Dios le diga, ya es tarde. Ya no, es tarde para ti. Como don Esaú. ¿Se acuerdan de don Esaú? ¿De qué me sirve esa primogenitura? A mí no me sirve, voy a morir de hambre. Dame tu primogenitura. Le dijo, ¿cómo fue el rollo ahí? Bueno, le dice Jacob, y entonces yo te doy el plato de lentejas y eso. Le hizo un guisado así tremendo. Y Esaú se comió el guisado y le entregó la primogenitura a Jacob. Luego se arrepintió, andaba llorando por ahí. Y oye, es tarde para él cuando quiso recuperar lo que había perdido, la bendición que perdió. Y lo mismo le pasó a esta gente aquí, cuando abrieron los ojos y cayeron en cuenta y dijeron, pero ¿qué hicimos? Mire, perdimos la bendición, hemos pecado, no vamos a ir a recuperar eso. Y Dios les dice, no, ya no, es tarde, ya no les voy a dar eso. Mucho cuidado, porque eso sigue pasando todavía hoy día, ¿no? O sea que nos pongamos bien incrédulos cuando nos demos cuenta y queramos recuperar y queramos conquistar. Ya no se puede, hermano. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, así Dios no quiere, de todos modos vamos. ¿Usted se imagina esa locura? Así Dios no quiera, así Dios no esté con nosotros, así Dios no nos respalde,
igual vamos a ir. ¿Ah? Eso es una locura, eso es una insensatez. Y así lo hicieron. Y se armaron y fueron allá, que a la tierra prometida, que a conquistar la tierra prometida en sus fuerzas, en su carne. Y les salió el amorreo, y los correteó, como dicen en la costa. Lo correteó. Los derrotados salieron. Yo leí estas frases muy acorde a lo que dice aquí, que quiero aclararle, no tienen que ver con perder la salvación ni nada de esas cosas, ¿no? Un buen amigo de Facebook me hizo caer en cuenta de eso hoy, sino que tienen que ver con perder el respaldo de Dios a pesar de que siga siendo salvo, con perder las bendiciones de Dios a pesar de que usted sigue siendo salvo. Estas frases son de un teólogo que se llama Charles Mason. Espero que se diga así. Y si no, no importa. Charles Mason. Ya murió. Pero era un teólogo bien especial. Y estas 4 frases las saqué de un libro de él, que dice así: no podemos contar con Dios si no andamos en obediencia. Que era lo que estaban tratando de hacer esta gente. Pretendían contar con Dios, pero andar en desobediencia. Escuchen, no podemos contar con Dios si andamos en desobediencia. No podemos andar confiados en el respaldo de Dios y en que Dios me va a bendecir si ando en desobediencia a Él. Segunda frase: es una locura creer que Dios está con nosotros aun cuando nuestros caminos no son rectos. Tremenda verdad. Es una locura creer que Dios está con nosotros aun cuando nuestros caminos no son rectos. Lo mismo que le pasó al pueblo. Ellos creían que Dios estaba con él, por eso tuvieron la osadía de ir, pero sus caminos no eran rectos y Dios no estaba con ellos y Dios no los iba a respaldar. La fuerza de la carne. Es una locura creer que Dios está con nosotros aun cuando nuestros caminos no son rectos. Otra: creer que el Señor está con nosotros mientras hacemos nuestra voluntad y andamos en injusticia palpable es rebeldía y dureza de corazón. Otra vez, porque noto que hay gente tomando apunte ahí bien. Miren, creer que el Señor está con nosotros mientras hacemos nuestra voluntad y andamos en injusticia palpable es rebeldía y dureza de corazón. Que es cierto, es eso. Yo ando haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Ando en una injusticia constante, viviendo en injusticia constante. Y encima digo, no, pero Dios está conmigo igual. Y dice nuestro teólogo, eso es rebeldía y dureza de corazón. ¿Cómo uno va a decir eso? Anda fornicando, anda como loco por ahí pecando como un animal, anda viviendo como un demonio y encima se atreve a decir, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, Dios me va a colaborar. No, como uno cara dura, hombre, como uno tiene la cara de decir eso siquiera. Pero hay gente que así bien cara dura son, bien cara dura son. Viven como Dios no quiere y luego andan diciendo, pero Dios está conmigo. Son rebeldes y duros de corazón. La última, la cuarta dice, hablar de confiar en Dios mientras se hace lo malo es convertir la gracia de Dios en licencia y ponernos en las manos del diablo.
Otra vez. Hablar de confiar en Dios mientras se hace lo malo es convertir la gracia de Dios en licencia y ponernos en las manos del diablo. ¿Podemos entender eso? Mucha gente diciendo, no, yo confío en Dios, pero no vivo como Dios quiere. Eso es libertinaje. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y encima abrirle puertas al diablo. Esa es la fuerza de la carne. Entonces fíjense, tenemos tres fuerzas. La fuerza de la incredulidad, que nos roba bendiciones y que nos va a hacer retroceder. Usted decide, es su decisión. Usted decide si quiere vivir en desconfianza, en incredulidad, en pesimismo, en negativismo, prestando oídos al mundo. Usted decide. Pero tiene que entender que eso le roba bendición y lo va a hacer retroceder. O, número 2, tenemos la fuerza de la confianza, que nos llena de vitalidad, que nos llena de ánimo, que nos hace pensar que sí se puede y que es posible, por difícil que parezca. La fuerza de la fe es la que nos permite conquistar, ir adelante, emprender, ser osados y valientes. Es la fuerza de la fe, de la confianza. Usted decide. Usted decide. Usted es el que tiene que tomar una decisión. ¿Por dónde va a ir? ¿Cómo va a vivir su vida? ¿Cómo va a andar? Y por último tenemos la fuerza de la carne, que nos dice: vivo como el diablo, pero Dios está conmigo. Usted decide si va a vivir así. Usted decide. Sepa una cosa: si quiere el respaldo de Dios en su vida, si quiere la bendición de Dios, no solo hay que tener fe, hay que vivir la santidad de Dios. Hay que buscar la santidad. Hay que caminar en santidad. Hay que andar en santidad. Y cuando usted anda así, usted puede decir: Dios está conmigo, Dios me va a respaldar, Dios me va a ayudar. Pero mientras usted viva de una manera libertina, liberal, no sea sinvergüenza y no diga eso. No diga que Dios está con usted y no diga que Dios lo va a respaldar. Eso es una mera especulación suya nada más. Eso es una, se me olvidó la palabra, bueno, una mera especulación. Porque no es cierto. Si quiere que Dios esté con usted, viva para Él. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nosotros tenemos que tomar una decisión acerca de cómo vivir. Muchos ya han tomado la decisión de vivir en la incredulidad, en la falta de fe. Muchos han tomado la decisión de vivir en el pesimismo, en la queja. Ahora solo les queda vivir las consecuencias de su decisión. Otros esta noche se disponen a vivir como Caleb, como Josué, bajo la fuerza de la fe, bajo la fuerza que da confiar en ti, Señor, a pesar de lo incierto que sea el futuro. Dios mío, que muchos esta noche se levanten a decir: yo creo, y así voy a vivir. Para que se llenen de vitalidad, para que se llenen de ánimo, para que se llenen de fuerza, para que se llenen de propósito y de proyecto en la vida, Padre. Para no vivir por vivir,
para no andar porque otros andan. Oh Jesús, gracias. Otros están viviendo en la fuerza de la carne, en una falsa confianza, especulando, pensando que a pesar de que viven como viven, igual Dios los debe respaldar. Y Dios tiene que hacerle favores, y Dios tiene que ayudarlos. La fuerza de la carne los engaña. Lo que deben saber esta noche, Padre, que para tener tu respaldo hay que vivir la santidad, buscar la santidad. Y solo allí podremos decir: Dios está conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ayúdanos esta noche a no ser rebeldes como este pueblo, a no tratar de hacer nuestra voluntad, a no vivir conforme a nuestros pensamientos. Coloca esa pasión en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, por tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.